Historia 1. El silencio en el piso 14. ¿Cuál es la línea que separa la compasión del poder? El apoyo de la oportunidad. En el mundo corporativo, donde todos somos rivales, aprendemos a no mostrar debilidad. Pero, ¿qué pasa cuando la debilidad de tu mayor competidor se convierte en tu secreto más íntimo? La historia que vas a escuchar hoy es sobre Laura. Sobre cómo un gesto de ayuda a su colega, en el peor momento de su vida, se transformó en un juego peligroso y silencioso, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Prepárate, porque esta historia te hará cuestionar cada favor que has hecho y cada uno que has recibido. Quédate hasta el final, porque la decisión que no se tomó es la que más te va a impactar. Y si te gustan las historias reales que te dejan pensando, este es tu lugar. Estamos intentando alcanzar nuestra meta de 5,000 suscriptores, y con tu ayuda podemos lograrlo. Inscríbete ahora, dale like para que esta historia llegue a más gente y déjame un comentario. ¿Alguna vez sentiste una conexión peligrosa en el trabajo? Quiero saber tu historia. Ahora sí, concéntrate y escucha. Mi nombre, para efectos de esta historia, será Laura. Hace 2 años. Yo era la definición de tiburón, trabajaba como estratega creativa senior en una de las agencias de publicidad más competitivas de la ciudad. Mi vida era mi trabajo. Mi rival directo, mi némesis, era Marcos. Marcos era brillante, rápido y odiaba perder tanto como yo. No éramos amigos, ni de cerca. Éramos esa clase de colegas que sonríen en las reuniones, pero que revisan el trabajo del otro buscando un error, una mínima falla. La nuestra era una guerra fría que se libraba en presentaciones de PowerPoint y en correos enviados a la 1 de la mañana. Todo ese equilibrio de odio profesional se rompió hace 2 años, un lunes por la mañana, cuando el director de nuestro departamento nos comunicó que Marcos se estaba divorciando y que pedía nuestra comprensión. La palabra cayó como una bomba en la oficina, y por primera vez vi a mi rival como algo más, un hombre completamente destrozado. Al principio, fue solo cortesía profesional. Sí lo veía sobrepasado. Le preguntaba si necesitaba ayuda con alguna diapositiva. Él siempre decía que no, pero sus ojos, antes afilados y desafiantes, ahora estaban permanentemente nublados, perdidos. Un par de veces lo encontré en la cocina, mirando el microondas, sin haber puesto nada dentro. Empecé a hacer algo que nunca había hecho. Me quedaba un poco más tarde, y cuando casi todos se habían ido, me acercaba a su escritorio y le preguntaba de nuevo. Y ahí, en el silencio del piso 14, él empezaba a hablar. Hablaba de la casa vacía, del silencio, de cómo su esposa se había llevado hasta la cafetera. Yo solo escuchaba. No daba consejos. Solo escuchaba y sentía una extraña mezcla de pena y, no sé, una especie de poder retorcido al verlo tan vulnerable. La muralla entre nosotros se estaba agrietando y yo era la única que tenía una vista privilegiada de las ruinas. El día en que todo cambió fue un jueves. Teníamos la presentación final para un cliente importantísimo al día siguiente. Una aerolínea. Era un proyecto que habíamos liderado él y yo, una batalla campal de ideas que, milagrosamente, habíamos convertido en una propuesta sólida. O eso creía yo. Llegué a la oficina a las 8 de la mañana y vi a nuestro jefe salir de la sala de reuniones con la cara roja de furia. Marcos estaba adentro, pálido como el papel, mirando la pantalla. Había usado datos desactualizados para toda la proyección financiera. Un error de novato, un error garrafal que podía costarnos el contrato. Nuestro jefe ni me miró. Solo me dijo, o arreglas esto para mañana, o ambos están en la calle. Entré a la sala y cerré la puerta. Marcos no levantó la vista. Solo susurró, lo siento, y en ese momento, viendo el pánico puro en su rostro, tomé una decisión. No te preocupes, le dije. Yo me encargo. Las horas que siguieron fueron un infierno. Tuve que rehacer meses de trabajo en un solo día. La gente empezó a irse de la oficina, uno a uno. Me deseaban suerte con una palmadita en el hombro, una mirada de compasión. A las 7 de la tarde ya no quedaba nadie, solo Marcos y yo. Él estaba sentado en una silla en la esquina de mi oficina, sin hacer nada, solo mirando. El silencio era denso, casi se podía tocar. Solo se oía el zumbido de mi computadora y el murmullo del aire acondicionado. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a encenderse, creando un paisaje de neón que yo no podía apreciar. Estaba concentrada, pero era hiperconsciente de su presencia. Cada vez que tosía, cada vez que se movía en la silla, mi cuerpo se tensaba. Estaba arreglando su desastre y él era un espectador silencioso de mi esfuerzo. Era humillante para él y extrañamente vigorizante para mí. Cerca de las 9 de la noche. Mi cerebro ya no daba para más. Me recliné en mi silla y me froté los ojos. Fue entonces cuando él habló por primera vez en horas. Laura, dijo, y su voz sonó rasposa.
como si no la hubiera usado en mucho tiempo. No sé qué decir. Yo no me giré para mirarlo. Seguí mirando la pantalla. No digas nada. Solo necesito terminar esto, respondí. Quizás con más frialdad de la que pretendía. Hubo otro largo silencio. Y luego añadió algo que me desarmó. Es solo que todos los demás me miran con lástima. O como si fuera un idiota. Tú solo. Estás resolviendo, no supe qué responder a eso. Por primera vez. Esa noche, sentí que la armadura de supervisora eficiente se agrietaba un poco. Me di cuenta de que mi pulso estaba acelerado. Y no era solo por la cafeína. Me obligué a concentrarme de nuevo en los números, en los gráficos. Pero mi cuerpo me traicionaba. Sentía un nudo en el estómago que era una mezcla de hambre, estrés y algo más que no quería nombrar. El aire acondicionado, que normalmente no noto, ahora se sentía helado sobre mi nuca y mis brazos. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo desde la esquina de la oficina, una presencia física que llenaba el espacio. Mi mente estaba en la presentación, pero todos mis sentidos estaban fijos en él. Podía escuchar el ritmo de su respiración. Casi podía sentir su mirada fija en mi espalda mientras yo tecleaba furiosamente. Era una conciencia tan intensa de otra persona que me resultaba casi sofocante, cada minuto que pasaba. La línea entre la oficina y algo más se hacía más y más borrosa. De repente, mi estómago rugió. Un sonido vergonzoso y fuerte que rompió la tensión por un segundo. Él se rió, una risa débil, sin alegría. No hemos comido nada, dijo él. Y antes de que pudiera protestar, sacó su teléfono. Pizza, pepperoni. ¿Está bien? Asentí sin mirarlo. Pedir comida a la oficina era algo normal, pero esa noche se sintió diferente. Se sintió como un acto doméstico, íntimo. Cuando llegó el repartidor, Marcos bajó a recibirlo. Volvió con la caja humeante y 2 latas de refresco, pero en lugar de ir a la cocina, entró a mi oficina, dejó la caja en el suelo y se sentó apoyado en la pared. Descansa 5 minutos, dijo. Dudé, pero mi cuerpo me gritaba que necesitaba un respiro. Me senté en el suelo frente a él, con la caja de pizza entre nosotros. Estábamos en el piso 14, en una oficina de cristal. Comiendo pizza del cartón como 2 adolescentes, el profesionalismo se había evaporado. Comimos en silencio al principio. El sabor del queso derretido y la masa caliente era lo más real que había sentido en horas. Él comió 2 porciones rápidamente, como si no hubiera probado bocado en días. Luego, dejó su plato de cartón a un lado y me miró. La luz de la pantalla de mi computadora iluminaba su rostro a medias, creando sombras profundas bajo sus ojos. ¿Sabes?, empezó, con la voz muy baja. No creo que hubiera sobrevivido este último mes si no fuera por ti. El cliché de la frase me debería haber hecho poner los ojos en blanco. Pero la sinceridad en su voz me golpeó. No era un cumplido. Era una confesión. Era el tipo de cosa que le dices a tu terapeuta o a tu pareja, no a tu rival del trabajo. La forma en que me miraba ya no era la de un colega. Era algo más crudo, más necesitado. Era la mirada de un hombre que se está ahogando y ve un trozo de madera flotando. Y yo era esa madera. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, mentí. Porque sabía que no era verdad. Nadie más se había quedado. Nadie más había aguantado su silencio por horas. No, respondió él, sacudiendo la cabeza. Lentamente, nadie más lo hizo. Tú sí, me sentí incómoda. La intensidad de la conversación era demasiada. Decidí que el descanso había terminado. Bueno, ya casi termino, dije, mientras me ponía de pie. Mi intención era volver a la seguridad de mi escritorio, a la lógica de mi trabajo. Pero cuando pasé a su lado, él levantó la mano y me agarró. No me agarró del brazo, como lo haría un amigo, me agarró de la mano. Su mano envolvió la mía por completo. Sentí la aspereza de su piel, el calor repentino que subió por mi brazo. Fue un gesto tan inesperado, tan cargado de significado, que me quedé completamente paralizada. El tiempo pareció detenerse, mi mano en la suya. Mi cerebro gritaba: suéltalo, esto está mal, es tu colega. Es un hombre vulnerable, pero mi cuerpo no obedecía. No me aparté. Podía sentir su pulgar acariciando suavemente el dorso de mi mano, un movimiento mínimo, casi imperceptible. Pero que era un grito en el silencio de la oficina. Levanté la vista de nuestras manos y lo miré a los ojos. Estaban llenos de lágrimas contenidas, sí, pero también había algo más. Un brillo, una especie de fuego desesperado. No había deseo en el sentido simple. Era algo más complejo. Era gratitud, era dependencia, era una pregunta que no se atrevía a hacer con palabras. El aire se volvió denso, pesado. Cada segundo que pasaba con mi mano en la suya, se sentía como una decisión, como si estuviera firmando un contrato invisible con consecuencias que no podía ni empezar a imaginar.
En ese instante, 1000 pensamientos me bombardearon. Este era Marcos, el hombre cuyo puesto yo codiciaba, el hombre que se había burlado de una idea mía en una reunión hacía solo 2 meses, y ahora estaba aquí, aferrándose a mi mano como si fuera su única conexión con la realidad. Una parte de mí sentía una oleada de poder. Por primera vez, yo no era la que luchaba, la que intentaba demostrar algo, yo era la que tenía el control. Era una sensación adictiva y aterradora. Otra parte de mí sentía una culpa tan profunda que me quemaba el estómago. Estaba aprovechándome de un hombre en su punto más bajo. Estaba cruzando una línea ética, profesional y humana. Pero la atracción de esa conexión cruda, de ser necesitada de una forma tan visceral, era casi irresistible. ¿Quién era yo en esa historia? ¿La salvadora o la depredadora? Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, retiré mi mano lentamente. Él no intentó detenerme, solo bajó la mirada, como si mi rechazo fuera la respuesta que esperaba. El silencio que llenó la habitación después de eso fue 1000 veces peor que el anterior. Volví a mi escritorio, con el fantasma de su tacto todavía ardiendo en mi piel. Terminé la presentación en una especie de trance. Mi mente estaba en blanco. No hablamos más. Cerca de la medianoche, guardé el archivo final y apagué la computadora. Listo, fue todo lo que dije. Salimos juntos de la oficina y caminamos hacia el ascensor en silencio. Cuando las puertas se abrieron, él se giró y susurró: «Gracias, Laura, nada más». Tomé un taxi a casa y durante todo el trayecto miré las luces de la ciudad pasar, sintiéndome la persona más sola del mundo. Sin saber si lo que había hecho esa noche me convertía en una buena persona o en un monstruo. Historia 2. El precio del séptimo cielo. ¿Cuánto cuesta un sueño? Para algunas personas, cuesta años de estudio, noches sin dormir. Para otras, el precio es diferente. No está en dinero, sino en cenas caras, en vestidos que tú no compraste y en la mirada de un hombre que tiene el poder de construir o destruir tu carrera. La historia de hoy es sobre Sofía, sobre la línea invisible entre gratitud y obligación, y el momento exacto en que ella percibió que, para construir su futuro, quizás tendría que vender una parte de sí misma. Quédate hasta el final para descubrir lo que estaba por tras de la última puerta que se abrió para ella. Si te gustan las historias que te hacen sentir en la piel del personaje, este es tu canal. Estamos casi alcanzando nuestra meta de 5000 suscriptores. Y tu inscripción es lo que nos impulsa. Dale like para que más personas conozcan estas historias y comente aquí abajo: ¿ya aceptaste un favor que después se reveló demasiado caro? Quiero mucho saber. Ahora, damos a la historia. Mi nombre es Sofía. Hace un año, yo era solo eso, Sofía. Una recién graduada en arquitectura con un diploma brillante, una deuda estudiantil gigantesca y un portafolio lleno de proyectos que nadie quería ver. Pasé 6 meses enviando mi currículum a cada estudio de la ciudad. La mayoría ni siquiera respondía. Justo cuando estaba a punto de rendirme y aceptar un trabajo en una cafetería, ocurrió el milagro. Me llamaron para una entrevista como asistente personal de Ricardo Vargas. Si no eres del mundillo, ese nombre no te dirá nada, pero para un arquitecto es como decir que vas a trabajar para un dios. Ricardo era una leyenda, un hombre de 60 y tantos años que diseñaba rascacielos que parecían desafiar la gravedad. Conseguir ese puesto fue como ganar la lotería. Sentí una gratitud tan inmensa que habría hecho cualquier cosa por él. Y esa, precisamente, fue la trampa, al principio. El trabajo era exactamente lo que esperaba. Organizaba su agenda, preparaba sus presentaciones, pasaba a limpio sus bocetos. Yo estaba en el cielo, aprendiendo directamente del maestro. Pero a las pocas semanas, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Sofía, acompáñame a esta cena con los inversores, me decía. Es tan demente que aprendas a moverte en estos círculos. Yo iba, claro. Luego fueron cócteles, eventos benéficos. Y con los eventos, llegaron los regalos. Un día, encontré sobre mi escritorio una caja con un vestido de diseñador. Para esta noche, es un gasto de empresa. Tienes que lucir profesional, dijo sin darle importancia. Después fue un bolso. Luego, unos zapatos. Cada regalo venía con la misma justificación. Y yo, que vivía con lo justo, aceptaba. Aceptaba porque las puertas se me estaban abriendo. Estaba conociendo a la gente correcta. Me decía a mí misma que era parte del trabajo. Una especie de uniforme de lujo para el éxito. El día en que todo se hizo evidente fue un sábado de octubre. Era la noche de la gran gala anual de arquitectura, el evento más importante del año. Ricardo estaba nominado al premio mayor. Yo llevaba semanas ayudándole a preparar su posible discurso, coordinando su mesa, sintiendo la emoción como si fuera mía. Esa mañana, un mensajero tocó a la puerta de mi pequeño apartamento.
Me entregó una caja enorme, rectangular, de una marca que yo solo había visto en revistas. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido de noche. Era de un color rojo profundo, de seda, con un corte espectacular y una espalda completamente descubierta. Era el vestido más bonito y caro que había visto en mi vida. Junto a él, una pequeña tarjeta con el logo de Ricardo, escrito a mano. Solo ponía, para que brilles esta noche. Sentí un escalofrío. No de emoción, de obligación. Me pasé la siguiente hora en una especie de trance. Me probé el vestido, me quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho a medida. Me miré en el espejo de cuerpo entero que tengo en mi habitación. Por un lado, vi la imagen que siempre había soñado, una mujer joven, elegante, exitosa, a punto de ir a una gala de prestigio. Pero si miraba con más atención, veía otra cosa. Veía a una chica disfrazada. Veía una pieza de decoración, un accesorio caro diseñado para complementar a otra persona. Empecé a tener una discusión conmigo misma, ahí, delante del espejo. Es solo un vestido. Sofía es networking. Es tu jefe invirtiendo en tu imagen profesional, pero la otra voz, la voz honesta. Susurraba, a nadie más de la oficina le regalan vestidos, a nadie más invitan a estas cenas. Esto no es normal. Y tú lo sabes, Ricardo pasó a recogerme a las 8 en punto. Cuando abrí la puerta, se quedó callado por un momento. Sus ojos me recorrieron, de arriba a abajo, despacio, de una forma que nunca lo habían hecho en la oficina. No fue una mirada lasciva. Era algo distinto. Era una mirada de aprobación, de satisfacción, como un artista que mira su obra terminada. Espléndida, fue lo único que dijo, durante el trayecto en su coche de lujo. El silencio era denso. Cuando llegamos al lugar del evento, un museo espectacular. Él me puso la mano en la parte baja de la espalda para guiarme. Sentí el calor de su palma a través de la fina seda del vestido. Había fotógrafos por todas partes. Los flashes no cegaban. Él sonreía, saludaba a gente importante. Y yo estaba a su lado, sonriendo también, pero sintiéndome completamente invisible y, a la vez, más expuesta que nunca en mi vida. La gala fue un torbellino de caras famosas. Apretones de manos y sonrisas falsas. Ricardo me presentaba a todo el mundo con la misma frase, les presento a Sofía, mi brillante protegida, todos me sonreían, me decían que era un honor. Pero sus miradas iban más allá, me analizaban, me calibraban. El momento más revelador fue cuando nos acercamos a la mesa de otro arquitecto famoso, un viejo rival de Ricardo, la esposa de ese hombre. Una mujer increíblemente elegante de unos 50 años. Me miró fijamente, no me sonrió. Solo me dedicó una mirada que duró apenas 2 segundos, pero que contenía todo un diccionario de significados. Había lástima, había desprecio y sobre todo había reconocimiento. Era la mirada de una mujer que veía a otra y sabía exactamente qué papel estaba jugando. En ese instante me sentí desnuda. Todo a mi alrededor se convirtió en un ataque a los sentidos. El sonido constante de las copas de champán chocando. El murmullo de cientos de conversaciones superpuestas. La mezcla abrumadora de perfumes caros que flotaba en el aire. Sentía el frío del suelo de mármol a través de las suelas finísimas de mis zapatos prestados. Sentía el peso de los pendientes de diamantes que Ricardo me había dicho que usara también, prestados de su colección privada. Y sobre todo, sentía la presión constante y ligera de su mano en mi espalda. No era un gesto casual, era un ancla, un recordatorio constante de a quién pertenecía esa noche. Me guiaba entre la multitud. Me acercaba para susurrarme el nombre de alguien al oído. Su tacto era mi correa invisible. Y entonces llegó el momento del premio principal, cuando el presentador dijo el nombre de Ricardo. Todo el salón estalló en aplausos. Se levantó, me dio un beso en la mejilla, que se sintió extrañamente posesivo, y subió al escenario. Dio un discurso magnífico sobre el legado, sobre la pasión de crear espacios. Agradeció a su equipo, a los clientes, y al final, hizo una pausa. Miró directamente hacia nuestra mesa, directamente a mis ojos, a través de ese mar de gente. Y dijo, quiero dedicarle este premio a mi fuente de inspiración, que cada día me recuerda que la belleza es la más fundamental necesaria de todas las estructuras. El foco de luz no estaba sobre mí, pero sentí su calor quemándome la piel. La gente a mi alrededor aplaudía y algunos me miraban con curiosidad. Me quería morir. La gala terminó. Pero la noche no. Ricardo había reservado la suite presidencial del hotel de al lado para una fiesta privada. Solo unas 20 personas. Los más cercanos, el ambiente era eufórico. Él era el rey de la noche y no paraba de recibir felicitaciones. Poco a poco, la gente comenzó a despedirse. A las 3 de la mañana.
Solo quedábamos él y yo en la enorme sala de la suite. Las copas vacías y los restos de la celebración nos rodeaban. Él se sirvió un último whisky y me sirvió uno a mí. Se acercó con una sonrisa de triunfo. ¿Ves, Sofía?, me dijo, un pez gordo. El director de la mayor promotora inmobiliaria del país estaba en nuestra mesa. Quedó encantado contigo. Y gracias a mi recomendación. Quiere reunirse la próxima semana para que lideres el diseño de un pequeño pabellón boutique. Tu primer proyecto. Sola, mi corazón se detuvo. Era todo lo que siempre había querido. Se acercó más. Hasta que estuvimos parados muy juntos en el inmenso balcón de la suite. Las luces de la ciudad se extendían a nuestros pies como una alfombra de diamantes. El viento de la noche era frío y me hizo estremecer. Él me pasó el vaso de whisky. Te lo dije, Sofía, continuó, su voz ahora mucho más baja. Íntima, yo te voy a abrir todas las puertas, todas. Lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Hizo una pausa y su mirada bajó de mis ojos a mis labios. Dejarme cuidarte. La forma en que pronunció esa última frase, cuidarte, no tenía nada que ver con mentoría. Sus dedos rozaron los míos deliberadamente cuando tomé el vaso. Fue un roce que duró un segundo, pero que contenía el peso de los últimos 6 meses. Y en ese preciso instante, en ese balcón en el piso 40, con el trofeo de Ricardo brillando en la sala a nuestras espaldas. Todo encajó. Fue como si una luz cegadora se encendiera en mi cerebro. El trabajo de asistente, las cenas, los regalos, los vestidos, el comentario sobre la inspiración y ahora el proyecto de mis sueños. No eran eventos aislados, eran pagos, eran cuotas de una transacción larga, elegante y silenciosa que yo ni siquiera sabía que estaba realizando, y esa noche, en esa suite, era el momento de pagar la última cuota. Él no dijo nada más. No tuvo que hacerlo. La propuesta estaba en el aire, en la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el mío, en la pregunta silenciosa que me hacían sus ojos. Me quedé allí, paralizada, con el vaso frío en la mano, el whisky sin tocar. El olor a alcohol y a su cara colonia me envolvía. Miré su rostro, el rostro del hombre célebre, poderoso y admirado que tenía mi futuro profesional en la palma de su mano. Luego miré hacia la ciudad, hacia ese océano de luces que antes me parecía una promesa y que ahora se sentía como una jaula dorada. Tenía la llave de mi sueño en el bolsillo. La oportunidad por la que tanto había luchado, pero por primera vez entendí con una claridad brutal y dolorosa cuál era el verdadero precio. La historia termina conmigo en ese balcón, en silencio, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar en ese mismo instante, la decisión que definiría no solo mi carrera, sino la persona que sería para el resto de mi vida. Historia 3. El acuerdo de los sábados. A veces, el silencio de una casa vacía grita más alto que cualquier multitud. Y, una tentativa de preencher espacio, tomamos decisiones que no entendemos completamente. Ofrecemos ajuda, dicemos a nos mesmos que é acentuada generosidade. Mas si se no fundo, o que estamos facendo é acentuada comprar compañía. La historia de hoy es sobre Clara, una mujer de 42 años que, en su propia casa, crió un acordo perfeito y perigoso. Un acordo que a cada día deixaba mais perto de uma pergunta aterrorizante. Sobre uma boa pessoa ou apenas uma mulher solitária usando seu poder para não se sentir tauso. O que aconteceu no sábado en que a Lina entre propietaria y Talgo Mace se desfez completamente. Fíjate ao final. Se você valoriza historias que exploran a complexidade das emoções humanas, por favor, nos ajude a continuar. Nossa meta é acentuada chegar aos 5.000 suscriptores. E esse o inscrição faz toda a diferença. De un like neste vídeo y comente, ¿você acredita que toda ajuda é acentuada genuinamente desinteresada? Quero saber o que você pensa. Egea. Prepárense. A historia de Clara comienza Egea. Me llamo Clara. Tengo 42 años. Hace un año y medio, mi exmarido, Ricardo, decidió que ya no me amaba y se llevó sus cosas, su perro y 15 años de mi vida en una furgoneta de mudanzas. Me quedé yo en esta casa enorme y silenciosa que habíamos comprado juntos. Una casa con demasiadas habitaciones vacías y un eco constante que me recordaba mi propia soledad. Para sentirme menos expuesta. Sinceramente, para ayudar con los gastos, decidí alquilar el pequeño estudio que tenemos en la parte de atrás del jardín. Ese que Ricardo siempre quiso convertir en un gimnasio. Pensé que tener a alguien cerca, aunque fuera un extraño, haría que el silencio fuera menos ensordecedor. No tenía ni idea de cuánto. El anuncio lo puse sin muchas esperanzas. Buscaba a alguien tranquilo, preferiblemente una mujer, pero el primero que respondió fue él, Leo, un chico de 22 años, estudiante de música en la universidad.
con el pelo revuelto y una guitarra colgada a la espalda. Sus ojos tenían esa mezcla de pánico y determinación de quien acaba de dejar la casa de sus padres por primera vez. Dijo que el lugar era perfecto, que no haría ruido, que solo necesitaba un sitio donde dormir y componer. Había algo en su mirada, una vulnerabilidad tan honesta que me hizo romper mi propia regla. Le dije que sí. Durante los primeros meses apenas nos veíamos. Él entraba y salía por la puerta lateral, y yo solo sabía que existía por la suave melodía de su guitarra que a veces se colaba por mi ventana en las tardes. El cambio real empezó hace unos 3 meses. Era fin de mes. Yo estaba en la cocina y lo vi caminar por el jardín hacia mi puerta, con la cabeza gacha. Se notaba que le había costado una hora de valor dar esos 20 pasos. Me dijo, con una vergüenza que le enrojecía hasta las orejas, que había perdido su trabajo de medio tiempo en una cafetería y que no sabía cómo iba a pagarme el alquiler de ese mes. Lo lógico. Lo que una propietaria normal haría sería darle un plazo, quizás sugerirle buscar otro sitio, pero yo no era una propietaria normal. Yo era una mujer de 42 años terriblemente sola. Vi su pánico y en lugar de sentirme frustrada, sentí una extraña punzada de oportunidad. Mi mente empezó a trabajar a una velocidad increíble. No quería que se fuera. La idea de que su música desapareciera del jardín me provocó una angustia física. El silencio volvería. Así que, antes de poder analizarlo demasiado, las palabras salieron de mi boca. No te preocupes, Leo, le dije. Podemos llegar a un acuerdo. Vi el alivio inundar su rostro. Le expliqué que la casa siempre tenía cosas por arreglar, una tubería que gote aquí, una estantería que montar allá. Le propuse que, en lugar del dinero, me pagara con su tiempo. Unas horas de trabajo los sábados. Añadí como si fuera una idea de último momento. Podríamos cenar juntos esos días. No me gusta cocinar solo para mí. Él aceptó al instante, con una gratitud tan desbordante que me hizo sentir increíblemente generosa y al mismo tiempo como una completo fraude. ¿Realmente necesitaba ayuda con la casa? No. Podía pagar a un profesional para cualquier cosa. No me gustaba cocinar para mí. Era mentira. Me había acostumbrado. Lo que yo quería era su presencia. Quería una excusa para tenerlo en mi espacio, en mi casa. Para romper mi rutina de soledad. El acuerdo se selló con un apretón de manos. Un acuerdo perfectamente razonable en la superficie, pero que yo sabía, en el fondo de mi ser, que estaba construido sobre la base de mi soledad y su necesidad. Era un contrato que ninguna de las dos partes entendía del todo. Y así comenzaron los sábados. Los primeros fueron un poco incómodos. Él arreglaba algo en el jardín. Yo le ofrecía una limonada, y luego cenábamos en un silencio tenso, hablando del clima. Pero poco a poco, las barreras empezaron a caer. Empezó a contarme cosas de la universidad, de sus sueños de tener una banda. Yo, por mi parte, empecé a hablar de mi trabajo, de mis viajes, evitando siempre el tema de mi divorcio. Esas cenas se convirtieron en el punto culminante de mi semana. La casa se sentía menos vacía. La música de su guitarra ya no era un sonido lejano. Era la banda sonora de nuestra extraña convivencia. Me decía a mí misma que era una situación beneficiosa para ambos. Él tenía un techo. Y yo tenía compañía. El día de hoy era uno de esos sábados. Había una pequeña fuga en la tubería debajo del fregadero de la cocina. Era una excusa perfecta. Le mandé un mensaje por la mañana. Y a las 10 en punto, llamó a mi puerta. Llevaba una camiseta vieja, manchada de pintura, y unos vaqueros gastados. Olía a café y a jabón. ¿Listo para trabajar, jefa?, dijo con una media sonrisa. La palabra jefa sonó extraña, una broma que intentaba enmascarar la ambigüedad de nuestra relación. Lo invité a pasar a la cocina. El espacio, que normalmente era solo mío, de repente se sintió pequeño, cargado con su energía juvenil. Mientras él se arrodillaba para mirar debajo del fregadero, yo me quedé de pie, sin saber muy bien qué hacer, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Necesitaré una llave inglesa y un cubo, dijo su voz amortiguada desde el interior del armario. Fui al cuarto de herramientas y volví con lo que me había pedido. Se lo entregué. Y nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. Fue un toque completamente accidental, insignificante. Pero para mí fue como una pequeña descarga eléctrica. Me aparté rápidamente y me apoyé en la encimera, observándolo trabajar. Su espalda estaba tensa por el esfuerzo, y su camiseta se había subido un poco, dejando a la vista una franja de piel pálida justo por encima de sus vaqueros. Me encontré a mí misma mirando fijamente ese trozo de piel, y sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Tenía que apartar la vista. Para distraerme, empecé a hablar. Le pregunté por sus clases, por su banda. Él respondía con monosílabos, concentrado en su tarea.
El sonido metálico de la llave inglesa girando era el único ruido constante. Yo seguía hablando, llenando el silencio, porque el silencio me parecía peligroso. Le conté una anécdota sin importancia de mi trabajo, una historia que ni siquiera era divertida. Me sentía estúpida, como un adolescente intentando llamar la atención. Él seguía trabajando. Yo seguía hablando. Era un monólogo desesperado para mantener las cosas en un plano normal, para recordarme a mí misma que él solo estaba allí para arreglar una tubería. Pero mi pulso acelerado me decía que estaba fallando. Miserablemente, después de lo que pareció una eternidad, salió de debajo del fregadero, tenía una mancha de grasa en la mejilla y el pelo revuelto. «Listo», dijo, sonriendo con orgullo. «Ya no goteará más». Me asomé para comprobarlo y, efectivamente, la fuga había desaparecido. «Gracias, Leo, eres un salvavidas», le dije, y la gratitud en mi voz era completamente genuina. Él se encogió de hombros. «Es parte del acuerdo, ¿no?». Esa frase, el acuerdo, volvió a poner un peso en el aire. No era un favor, era un pago. Él se estaba ganando su estancia. Y yo, de repente, me sentí increíblemente barata, como si estuviera explotando su juventud y su pobreza para mi propio beneficio. «Bueno, ¿te has ganado el almuerzo?», dije, intentando sonar alegre y despreocupada. «Pediré algo», él negó con la cabeza. «No, déjame cocinar a mí. También es parte del acuerdo, ¿no? Yo trabajo. Tú das los ingredientes», me sorprendió su propuesta. Nunca antes había cocinado para mí. Acepté, intrigada. Verlo moverse por mi cocina con una confianza inesperada fue una experiencia extraña. Abrió mi nevera, sacó huevos, verduras, queso. Se movía con una fluidez y una gracia que yo, en mi propia casa, había perdido hacía mucho tiempo. Me senté en un taburete y simplemente lo observé, sintiéndome a la vez como la dueña de todo y como una completa intrusa. Mientras cocinaba, puso música en su teléfono, no la música rock que solía escuchar, sino algo más suave, jazz. El ambiente de la cocina cambió por completo. Dejó de ser un lugar de tareas y se convirtió en otra cosa, un espacio compartido. Me sirvió una copa de vino blanco que había en la nevera y se sirvió una para él, para el chef. Bromeo. Empezamos a hablar, pero esta vez fue diferente. Ya no era yo llenando el silencio. Era una conversación real. Me preguntó por mi divorcio por primera vez. Y yo, sorprendentemente, le contesté. Le conté la versión corta, la versión aséptica, pero fue la primera vez que hablaba de ello con alguien que no fuera mi hermana. Él me escuchó con una atención que me resultó casi dolorosa. No me interrumpió. No me dio consejos estúpidos como hacía todo el mundo. Solo asintió, con los ojos fijos en mí. Cuando terminé de hablar, simplemente dijo, «Suena muy solitario», y esas 3 palabras tan simples me rompieron por dentro, porque era la verdad más pura. Era exactamente eso, solitario. Sentí un nudo en la garganta y tuve que beber un sorbo de vino para no llorar. Él pareció darse cuenta, porque cambió de tema rápidamente y empezó a contarme una historia divertida sobre su profesor de guitarra. En ese momento, sentí por él un torrente de afecto que me asustó por su intensidad. Comimos los huevos revueltos que preparó directamente de la sartén, de pie, junto a la encimera. Reímos. Hablamos de música, de películas, de sueños. Por 1 hora me olvidé de la diferencia de edad, del acuerdo, del alquiler. Éramos solo 2 personas compartiendo un momento, pero la realidad siempre vuelve. Cuando terminamos, él lavó los platos. «Bueno», dijo, secándose las manos. «Creo que mi trabajo por hoy ha terminado». Sentí un pinchazo de pánico. No quería que se fuera. No quería volver al silencio. «Espera», le dije. La cena también es parte del acuerdo», él sonrió. «Claro». «¿A qué hora?». «A las 8», respondí. Pasamos la tarde cada uno en su espacio. Yo intenté trabajar, pero no pude concentrarme. Solo pensaba en la cena. ¿Qué debía cocinar? Debía vestirme de alguna forma especial. Me sentía como un adolescente preparándose para una primera cita. Me odié por ello. Tenía 42 años. Él era mi inquilino, un chico, pero no podía evitar la emoción. La anticipación que revoloteaba en mi estómago. Era patético y maravilloso al mismo tiempo. Era la primera vez que sentía algo así en años. Decidí hacer pasta. Era sencillo, informal. A las 7:30 empecé a cocinar. Puse música, la misma playlist de ellas que él había puesto al mediodía. Me serví otra copa de vino. Intentaba relajarme, pero mis manos temblaban ligeramente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba de esa noche? Me decía a mí misma que no esperaba nada, solo una cena agradable. Pero sabía que era mentira. Había una corriente subterránea, una tensión que había estado creciendo durante semanas y que hoy, en la intimidad de mi cocina, se había vuelto casi tangible.
Sabía que esa noche algo iba a cambiar. Puntual, a las 8, llamó a la puerta. Esta vez, la puerta principal. Se había duchado y cambiado de ropa. Llevaba una camisa sencilla y sus vaqueros de siempre. Pero se veía diferente, más maduro, menos como un estudiante y más como un hombre. Y traía su guitarra. Pensé que podría pagar una parte de la cena con música. Dijo, mi corazón dio un vuelco. Asentí, incapaz de decir nada. Cenamos en la mesa del comedor, un lugar que no había usado para cenar con nadie desde que Ricardo se fue. Encendí unas velas, con la excusa de que la luz del techo era demasiado fuerte. La conversación durante la cena fue más profunda que nunca. Hablamos de miedos, de lo que significaba ser un artista, de la presión de cumplir las expectativas. Él me hablaba con una madurez que me sorprendía. Y yo me encontraba siendo más honesta con él que con nadie. Había una intimidad en nuestras palabras, una conexión que iba más allá de la simple amistad. El vino ayudaba, por supuesto, pero no era solo el alcohol. Era la atmósfera que habíamos creado. Era el acuerdo. Era la extraña dinámica de poder y vulnerabilidad que nos unía. Después de cenar, tal como había prometido, cogió su guitarra, se sentó en el sofá y yo en un sillón frente a él. No tocó ninguna de las canciones de rock que solía practicar. En su lugar, tocó melodías suaves, composiciones suyas, tristes y hermosas. No cantaba, solo dejaba que la música hablara. Y mientras tocaba, no me quitaba los ojos de encima. Su mirada era intensa, inquisitiva. Se sentía como si cada nota fuera una pregunta dirigida a mí. Y yo estaba allí, inmóvil, dejando que su música me envolviera, sintiéndome completamente expuesta bajo su escrutinio sonoro. Cuando terminó la última canción, el silencio que quedó fue absoluto. La última nota vibró en el aire y luego se desvaneció. Él dejó la guitarra a un lado con mucho cuidado. Ninguno de los dos habló. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, un sonido que normalmente me volvía loca, pero que ahora parecía marcar el ritmo de mi corazón acelerado. Él seguía mirándome desde el sofá. Yo seguía inmóvil en mi sillón. La distancia entre nosotros era de apenas 2 metros. Pero se sentía como un universo lleno de cosas no dichas. Lentamente se levantó del sofá y caminó hacia mí. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera y en mi pecho. Se detuvo justo delante de mi sillón, tan cerca que tuve que levantar la cabeza para mirarlo. Se agachó, apoyando una rodilla en el suelo para que nuestros ojos quedaran al mismo nivel. El gesto fue tan inesperado, tan tierno y a la vez tan cargado de sumisión que me dejó sin aliento. Podía ver el reflejo de las velas en sus pupilas. Podía oler el vino en su aliento. Clara, susurró. Y mi nombre en sus labios sonó como algo sagrado y prohibido. Levantó una mano, muy despacio, como si temiera que yo fuera a salir corriendo. Y con la punta de sus dedos apartó un mechón de pelo que me había caído sobre la cara. Su tacto era increíblemente suave, casi reverente. Fue un gesto mínimo, pero rompió la última barrera que quedaba entre nosotros. Ya no era mi inquilino. Yo ya no era su propietaria. Éramos solo un hombre y una mujer, en una habitación silenciosa en medio de la noche. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no sabía cómo procesarla. Era la gratitud por no estar sola. Era el miedo a lo que estaba pasando. Era el deseo de que ese momento no terminara nunca. Y era la culpa de una culpa inmensa y pesada. Porque en el fondo de mi mente, una voz fría y clara me dijo la verdad. Yo había orquestado todo esto. Desde el primer día, había usado mi poder, mi dinero, mi casa, para atraerlo, para mantenerlo cerca. Él no apartó la mano. Sus dedos permanecieron en mi mejilla, su pulgar acariciando suavemente mi piel. Su mirada era una pregunta abierta. No me pedía nada, pero al mismo tiempo parecía estar ofreciéndomelo todo. Su juventud, su atención, su compañía. Y esperaba mi respuesta. Esperaba una señal, que me inclinara hacia él, que cerrara los ojos, que le dijera, que se quedara. Y una parte de mí, una parte desesperada y solitaria, quería hacerlo. Quería rendirme a ese momento y olvidar todo lo demás. Pero la otra parte, la parte que tenía 42 años y que ya había vivido lo suficiente como para saber que nada es gratis, me frenó. Vi la dinámica de poder con una claridad brutal. Yo era la mujer adulta, la que tenía la casa, el dinero. Él era el chico joven, vulnerable, dependiente de mi buena voluntad. ¿Era esto real? ¿O era solo la gratitud de un chico asustado, confundida con algo más? Y yo, ¿estaba sintiendo un afecto genuino o simplemente la emoción de sentirme deseada y en control por primera vez en mucho tiempo? Con todo el dolor del mundo, puse mi mano sobre la suya y la aparté suavemente de mi cara. Sus ojos mostraron un destello de confusión, de dolor.
Se levantó sin decir palabra y cogió su guitarra. Creo que ya es tarde, dijo, sin mirarme. Asentí, incapaz de hablar. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se giró. Gracias por la cena, Clara, y se fue, caminando por el jardín oscuro, hacia su estudio. Me quedé en la puerta, viendo cómo su silueta desaparecía en la noche. Con el peso de la pregunta ¿qué quedaría para siempre entre nosotros? ¿Quién de los dos, exactamente, estaba pagando por la compañía del otro?